social. Pero así como Satanás ya se disfraza como ángel de luz, eso lo menciona la palabra, de la misma manera él y otros demonios usurpan el nombre de María y apareciéndose a la gente para engañarla. Entonces queremos hacer una gran diferencia, ¿verdad?, entre lo que es la María bíblica, es decir, la María que menciona la Biblia, y lo otro que nosotros mencionamos, las falsas Marías, dando a entender aquello que todo lo que la Biblia no dice acerca de María, en el cual nosotros tenemos que estar sabidos de eso, para no tener un mal concepto de María. Ahora, lo que la Biblia dice de María. Ahora, a María, la que está en la Biblia, la madre de Jesús, a María la podemos llamar adoradora de Dios, la podemos llamar honesta, la podemos llamar humilde, la podemos llamar bienaventurada y temerosa de Dios, ¿ya? Porque todas esas cosas es María. María era honesta, humilde, adoradora de Dios, bienaventurada, temerosa de Dios. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando subrayamos lo que se menciona en estos versículos. Si pueden ir conmigo a Lucas capítulo 1, versículo 46 al 50. Ahí podemos ver, ¿verdad?, estos aspectos de María. Ella es bienaventurada, temerosa de Dios, ella obediente, ¿verdad?, a Dios. Entonces es un gran ejemplo. Entonces Lucas capítulo 1 versículo 46 al 50, fíjense lo que dice. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Ahí con eso podemos decir que ella es una adoradora de Dios, ¿no? Porque dice: engrandece mi alma al Señor. Y luego dice ahí: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces reconoce, ¿verdad?, cómo ella requiere, ¿verdad?, de un Salvador. Eso muestra también humildad. Dice: porque ha mirado, ¿qué dice ahí? La bajeza de su sierva. Fíjense qué sentido de humildad tiene ella. Dice: pues he aquí, desde ahora me dirán, ¿qué dice ahí? Me dirán bienaventurada. ¿Qué significa bienaventurado? Significa dichoso, feliz. Entonces dice: me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque ha hecho grandes cosas el poderoso. Qué curioso que no dice: me dirán bienaventurada por lo que yo hice o por lo que yo voy a hacer, sino porque dice: me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. O sea, ustedes pueden ver así el todo de qué humilde era ella, y nunca pensaba yo por esto, sino por lo que Dios ha hecho conmigo. Y como dice acerca del poderoso, dice: santo es su nombre. Versículo 50. Y su misericordia es de generación en generación. ¿Para quiénes? A los que le temen. Y ella aquí está reconociendo que ella está recibiendo esta misericordia de Dios. Y entonces, si dice que es su misericordia de generación en generación a los que le temen, ella entonces está poniendo como parte de los que temen a Dios. Entonces ella también temerosa de Dios. Entonces, simplemente con estas palabras que dijo ella, podemos ver, ¿verdad?, cómo era su espíritu, cómo era su manera de ser. Era una persona ejemplar, ¿verdad? No por nada la escogió Dios a ella como herramienta, como vaso, ¿verdad?, para el cual viniera Jesús. Entonces hay que darle, ¿verdad?, el debido lugar a María. ¿Y de qué manera lo hacemos? Bueno, los cristianos le damos su lugar a María como una persona muy bienaventurada, ya que fue escogida por Dios para que Jesús encarnara y tomara forma de hombre. Pero lo que los cristianos no debemos hacer es darle a María títulos, ¿ya?, y poderes que no le corresponden a ella. O sea, es decir, así como vamos a decirlo, tal vez a usted no le gustaría, por un lado, pues que anden hablando mal de usted, o sea, que anden diciendo cosas que no son ciertas. Por otro lado, pues tampoco le diría de gustar que le digan cosas de usted que no sean ciertas. Imagínese que de repente alguien dijera de usted: no, pues es que yo quiero orar en su nombre, porque de esa manera usted me va a conceder las peticiones.
Digo, oh, no, ¿y cuándo dije yo eso? Entonces, no, pues es que usted sabe todas las cosas del mundo. No, o sea, solamente Dios sabe todas las cosas del mundo. Y no, es que usted puede, y no, o sea, como que dice, no, ese no es mi lugar. ¿Ese es el lugar de quién? De Dios, ¿verdad? Entonces, el punto es, tampoco no darle títulos y poderes a María que ella no tiene, que la palabra de Dios no menciona que tiene, y que ella misma no ha dicho tener, o no ha dicho decir o hacer por nosotros. Entonces, por eso es bien importante creer en lo que la palabra de Dios dice de María, y no andarle añadiendo cosas que la palabra de Dios no dice. Entonces vamos a ver algunas, por ejemplo, doctrinas erróneas acerca de María. O sea, que se dicen cosas acerca de María que la Biblia no menciona. Entonces, por ejemplo, una dicen es de que María nunca pecó. Así dicen unos. Dicen, María nunca pecó. Ahora, esa doctrina es de 1573. 1573. Imagínense, más de 1500 años después de iniciada la iglesia. En 1573, esta doctrina contradice las Escrituras. María misma reconoce que Dios es su ¿qué? Su Salvador. Ahí en Lucas 1:47. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Solamente una persona pecadora requiere de Salvador. Además, la Biblia dice que todos hemos pecado. Eso lo dice. O sea, solamente, la palabra de Dios solamente dice que Jesús es el único que no ha pecado. Pero todos los demás sí. Entonces, fíjense en Romanos 3:23. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, así, o sea, María pecó, Abraham pecó, y él es el padre de la fe. Pero el que pecó, Adán pecó, Eva pecó, Noé pecó. ¿Sí me explico? O sea, todos aquellos que para ustedes son héroes tremendos de la fe que se menciona en la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que todos pecaron. O sea, todos necesitamos de Salvador. ¿Y quién es nuestro Salvador? Es Jesucristo. Entonces, el único que nunca pecó fue Jesús. Y esa es la razón por la que solo Él pudo morir por nuestros pecados. Nadie más podía morir por nuestros pecados. Porque si alguien hubiera muerto, aunque él dijera, esa persona dijera, yo muero por sus pecados, pues no, él hubiera solamente pagado por sus propios pecados. O sea, hubiera muerto pero por sí mismo. Entonces, la primera doctrina que vemos que es errónea acerca de María y que contradice la palabra de Dios es de que María nunca pecó. No, ella misma reconoce que requiere un Salvador. Entonces, ahora, ni siquiera la falsa doctrina de la Inmaculada Concepción de María. ¿Ustedes han escuchado esa doctrina? Inmaculada Concepción de María. Ahora, el otro que les dije de que María nunca pecó, ese dogma, esa doctrina se puso en 1573. O sea, más de 1500 años después de que había iniciado la iglesia. Y vemos que no es correcta. Ahora, esta otra de la Inmaculada Concepción de María fue decretado en 1854. Fíjense, hasta 1854 fue cuando se decretó la Inmaculada Concepción de María. Ahora, antes de pasar aquí, quiero que quede bien claro qué significa la Inmaculada Concepción de María. Hay unos que piensan que esa doctrina significa que Jesús nació sin pecado. Así es lo que dicen. Yo no. La Inmaculada Concepción de María es de que María, no Jesús, sino que María fue concebida sin pecado. ¿Sí? Entonces, o sea, unos piensan que la Inmaculada Concepción de María simplemente significa, pues eso, desde que como de que Jesús estuvo dentro de su vientre de manera virgen y todo eso. No, eso no es la doctrina, lo que dice esa doctrina. Lo que es esa doctrina de Inmaculada Concepción de María es de que María fue concebida, la de sus padres, sin pecado. Entonces, eso es en 1854. Lo interesante es de que esa doctrina no es necesaria. O sea, en primer lugar, pues no es cierto que ella nunca pecó. Por otro lado, no es cierto eso de la Inmaculada Concepción de María. Y ni siquiera es necesaria esa doctrina, ya que los pecados de los padres no pasan a los hijos. Los pecados de los padres no pasan a los hijos, según Ezequiel 18:20. Entonces ustedes pueden leer ahí en Ezequiel 18:20. Ese se encuentra desde el Antiguo Testamento.
de que los padres, si un papá peca haciendo algo, ese pecado no pasa a los hijos. Dice aquí Ezequiel 18:20. Dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces ustedes pueden subrayar donde ahí dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Entonces por eso les digo, esa es una doctrina no más que es falsa, sino que aparte ni siquiera es necesaria. Aparte, vean, y todo lo que acabamos de leer nulifica otra falsa doctrina, que viene siendo la asunción de María. ¿Ustedes saben lo que es la asunción de María? Esa, adivinen cuándo se inventó ese dogma. En 1950. En 1950, yo no sé cuántos de ustedes estaban vivos cuando era 1950, no tienen que levantar las manos, ¿verdad? Pero mi punto es, fíjense qué reciente es. Fíjense qué reciente es. 1950, cuando ya se puso como dogma la asunción de María, que dice que María nunca murió. Digo, porque si voy a inventar que ella fue concebida sin pecado, que lo cual esa doctrina ni siquiera es necesaria, y luego, porque acuérdense que Jesús dice: vea, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, si un niño se muere, no se va al infierno, se va a la gloria. Es de ellos el reino de los cielos. Y nos dice a nosotros, dice: si ustedes no se hacen como un niño, no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, queda bien claro que en el caso de los niños no tenemos que tener que: ay, mi niño se murió de chiquito, ¿y qué le va a pasar? Ni siquiera supo de Jesús, ni siquiera se bautizó. No, ustedes no se tienen que preocupar por nada de eso. Entonces, por ejemplo, si decían, ella no recibió pecado de sus padres, y ella nunca pecó, entonces las personas decían: pues entonces eso significaría que si no pecó, y la paga del pecado es muerte, entonces ella no podía morir. Por lo tanto, se inventó entonces la doctrina de que ella se ascendió. Ascendió enterita, en alma y cuerpo. Y como les digo, eso también no menciona para nada la Biblia, y es algo que se mencionó en 1950, fue cuando ya se decretó como dogma. Y entonces otra doctrina que también dicen es: María siempre virgen. Y hasta lo dicen en latín eso, pero es María siempre virgen. Bueno, la Biblia dice que María tuvo a Jesús en su virginidad, o sea, que ella era virgen, o sea, que no hubo tacto, no hubo contacto ni nada con ninguna persona, fue Dios, ¿verdad? Entonces María tuvo a Jesús en su virginidad porque lo concibió por el Espíritu Santo, sin haber tenido relaciones maritales. Eso está bien claro en la Biblia. Pero así como la Biblia dice esto y nosotros lo debemos creer, de la misma manera debemos creer el resto de lo que la Biblia dice acerca de María. Entonces, cuando nosotros creemos que cuando Cristo nació, ella era virgen, y de eso no hay duda, porque la palabra de Dios lo menciona. Como dice el versículo, que la Virgen concibió, dará a luz un hijo. Y eso menciona en Mateo 1:25. En Mateo 1:25, bueno, no dice la cita que yo les digo, pero fíjense lo que dice aquí. Entonces, por un lado, nosotros creemos porque la palabra de Dios lo dice, aunque cuando personas digan que según la ciencia y todo eso, no, a mí se me hace que no, porque créanme que sí existen personas que se dicen ser cristianas, que creen que no era virgen. O sea, llegan a haber personas que sí llegan a ese extremo, cuando se creen todo lo de la ciencia y hasta lo de la evolución y un montón de cosas, y dicen: no, lo de Jonás era un invento, era un cuento, no era un cuento, no era de verdad, empiezan a decir que todo es cuento. Entonces dicen: pues poquito a poquito van a llegar al Nuevo Testamento, ¿no? Y después van a decir: eso de que ella era virgen es un cuento. No, hermanos, si la palabra de Dios dice que ella fue virgen y nació y todo, ella siendo virgen, es porque es la verdad. Ahora, entonces, como nosotros creemos eso porque la palabra de Dios dice, entonces también tenemos que creer el resto de lo que la Biblia dice de María. Entonces, en Mateo 1:25, ahí lo tienen, dice: pero no la conoció. Está hablando de José, ¿verdad?
Dice, pero no la conoció, o sea, María, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y le puso por nombre Jesús, ¿verdad? Fíjense, Jesús, ¿qué significa? Salvador. Entonces, entonces aquí en la Biblia aclara dos cosas. Simplemente en este versículo, que su marido José, o sea, marido de María, no inició relaciones maritales con María, sino hasta que tuvo a Jesús. Hasta después. Acuérdense que en el caso de una mujer judía se veía como muy bendecida el hecho que tuviera muchos hijos. Sí, o sea, te das cuenta que una mujer judía, entre más, estamos hablando de una mujer judía casada, era una bendición, era como ser bendecido de parte de Dios el tener más y más y más y más hijos. Y acuérdense que las relaciones maritales, como su nombre lo dice, maritales, es una bendición de parte de Dios, es algo que Dios quiere que haga un matrimonio. Y acuérdense que eso aún antes de que existiera el pecado. ¿Qué fue lo que dijo cuando formó a Adán y a Eva? Multiplicado, ¿verdad? Y no estaba diciendo que 2 por 2 y todo eso, ¿verdad? Sino que tuvieran relaciones maritales y llenaran la tierra. Y eso se lo dijo ese mandamiento antes de que hubiera pecado en el mundo. Entonces obviamente Dios no le estaba diciendo hagan pecado. No, o sea, delante de Dios, cuando se trata de un matrimonio, no es pecado, es una bendición de parte de Dios. Al contrario, Dios dice, mira, yo se los concedo esto hasta que se casen. Y eso es ya una bendición. Entonces aquí en la Biblia podemos ver en Mateo 1:25, su marido no inició relaciones maritales hasta que tuvo a Jesús, ¿verdad? Y 2, que Jesús fue ¿qué cosa de María? El primogénito. O sea que tuvo más más hijos con José. Porque si es primogénito significa que hay un segundo génito y un tercer génito y lo que sea, ¿no? Pero es primogénito. Entonces Jesús es primogénito de María, pero unigénito del Padre. Entonces fíjense lo que dice Juan 3:16, que tal vez se lo sepan de memoria. Juan 3:16. Entonces simplemente cuando se trata entre Jesús y María siempre se llama el primogénito de María. ¿Por qué? Porque iba a tener más hijos ya con José. Pero del Padre Celestial, unigénito, solamente uno. Entonces en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ¿qué? Unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces acuérdense, el hecho de que una pareja casada tenga hijos, Dios para nada lo cuenta como pecado, para nada, al contrario, es como el regalo de bodas para el matrimonio. Vean, si ya se casaron, yo les concedo esto, es una bendición. Entonces y así lo veían también las mujeres judías que se casaban, y lo veían como una bendición el tener hijos, y lo veían como lo contrario, el no tener hijos. Lo veían como wow, es algo de lo peor el no tener hijos. Entonces era de bendición el hecho de que María tuviera más hijos ya con José. Ahora, en varias partes de la Biblia se menciona que Jesús tenía hermanos. Es decir, nosotros no nada más estamos basándonos en esta cita de que, como dice primogénito, significa que tenía más hijos, o en este caso de Jesús, que tuviera más medios hermanos. Digo medios hermanos porque obviamente su papá no era José, sino era Dios, el de Jesús. Pero los demás iba a ser entre José y María. Entonces, en varias partes de la Biblia se menciona que Jesús tenía hermanos, o sea, hijos de José y María. Y en la siguiente cita claramente hace diferencia entre sus parientes. Por ejemplo, yo diría que mis parientes serían primos, tíos, y así, ¿verdad? Y los de su casa, es decir, hermanos. Ahí en Marcos 6. Entonces, si pueden ir conmigo a Marcos capítulo 6, versículo 3 y 4. Marcos capítulo 6, versículo 3 y 4. Dice, están hablando de Jesús aquí. Entonces dice Marcos 6, versículo 3 y 4, hablando de Jesús, dice, ¿no es este el carpintero? Sí, o sea, no nada más José era carpintero, ¿verdad? Sino que también cuando él creció, antes de comenzar su ministerio a los 30 años de vida de Jesús, antes de eso, él era carpintero, Jesús. Entonces dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María? ¿Se fijan? Hermano
de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, o sea, de Jesús. Porque dice, ¿cómo es posible? O sea, mira, todos los hermanos están así normales, pero era todas estas cosas. Versículo 4. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Entonces hace la diferencia, o sea, entre los de su tierra, vamos a decirlo, mi colonia, ni entre mis parientes, ni hasta los de mi misma casa. Son los hermanos. Entonces, como sus hermanos, lamentablemente, fueron incrédulos durante su ministerio, o sea, durante el ministerio de Jesús, sus hermanos eran incrédulos. Jesús le pidió al apóstol Juan que se encargara de María. ¿Se acuerdan cuando él ya estaba en la cruz? Por eso, ¿por qué? Porque los demás eran incrédulos. Porque unos dicen, bueno, ¿por qué se lo encargó a Juan si tenía otros hijos? Porque lamentablemente en ese momento no eran creyentes. Y eso lo testifica el mismo Juan, que Jesús le había encargado a María con él, en Juan 7:5. Juan capítulo 7, versículo 5. Juan mismo testifica de la incredulidad de sus hermanos. Juan capítulo 7, versículo 5. Dice, porque ni aún sus hermanos creían en él, ni aún sus hermanos. Hubo una ocasión que hasta lo pusieron como que Jesús estaba loco, así, sus hermanos. Entonces, y es por eso que en otra ocasión Jesús aclara que su verdadera que su verdadera familia es la que hace la voluntad de Dios. Su verdadera familia. Entonces aquí quiere hacer una distinción Jesús entre su familia, vamos a decirlo así, carnal, y su familia espiritual. Entonces esto es muy importante porque aquí más o menos que quiere aclarar él de que no simplemente porque eres mi familia en la carne, ya con eso ya estás salvo. Y es por ejemplo cuando nosotros mencionamos el hecho de que una familia, entre ellos hay una persona que sea salva, no significa que ya el resto está salvo, sino que la salvación es personal de cada quien. Entonces aquí en Mateo 12, 46 al 50, aquí Jesús quiere aclarar que como su verdadera familia, su familia espiritual, es la que hace la voluntad de Dios y no la que solo lo es por la carne. Mateo 12, 46 al 50. Mateo 12, 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, o sea Jesús, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus, ¿qué? Y sus hermanos, los hermanos de Jesús, estaban afuera y le querían hablar. Versículo 47. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos, que quede bien claro eso de tus hermanos, porque tal vez algunos se podrían confundir, es que está diciendo hermanos de María. No, hermanos de Jesús. Entonces en el 47 dice, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Versículo 48. Respondiendo él, o sea Jesús, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y en el versículo 49, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces imagínense, o sea, ni siquiera sus hermanos o medios hermanos, nada más porque ya él era el salvador del mundo, ya ustedes están cubiertos. Así no le hacen los políticos. Así de no, pues yo ya soy el jefe de la compañía, ustedes ya están exentos. Me acuerdo que en México, por ejemplo, el que trabajaba en la electricidad, pues él no pagaba sus biles eléctricos. La familia está exenta, usted no se preocupe, ¿verdad? Yo estoy aquí, ¿verdad? A cargo, ustedes no se preocupen. Y así, ¿se acuerdan cuando una vez Jesús mencionó acerca de los taxes del templo? Y que aquí Jesús no paga el impuesto del templo. Sí lo paga, dice Pedro. También consultó con Jesús y sí lo paga. Y luego ya le dice Jesús, mira qué curioso, los reyes, les piden impuestos a todos y a sus hijos no, quedan exentos.
Eso era lo normal. Dice, pero para que no se ofendan, mira, agarra un pez, ¿verdad? Y ese pez va a tener un estatero, ¿verdad? O un dracma y págalo por ti, por mí, pero ¿por qué dijo eso Jesús? Pues porque si Él es el Hijo de Dios y el templo es de Dios, Él es hijo, Él no tiene que andar pagando impuestos, Él es de la familia. Pero para que no se ofendan, págalo. Y nada más un pez salió de su boca, no lo abrió, sino que lo pescó Pedro y ahí estaba. Entonces bien bonita esa historia. Pero entonces uno puede ver, aquí sí Jesús está siendo bien certero. Mira, nada más porque yo soy el Salvador, eso no significa que ustedes están cubiertos. Eran incrédulos los hermanos. Entonces mira, y también su mamá, o sea, María, ella también tenía que seguir siendo una persona obediente de Dios. No podía decir, pues ya Jesús ya nació, ¿verdad? Como quería Dios, y ya puedo hacer yo lo que a mí me pega la gana, porque al final de cuentas, pues ya, ¿cómo es posible que no me salve? No, ella tenía que seguir siendo fiel, ¿verdad? Así como todos nosotros. Entonces aquí bien claro en el versículo 50, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Ahora, una vez, hubo una ocasión en que quisieron exaltar a María, una mujer, solo porque era madre de Jesús. Lo quisieron exaltar, pero inmediatamente Jesús aclaró quiénes son más bienaventurados. Fíjense, en Lucas 11, 27, 28. Lucas 11, 27, 28. Es interesante porque no dijo, sí es cierto, mi madre a ella denle toda la gloria y todo el honor y todo. O sea, Jesús fácilmente pudo haber dicho así, sí es cierto, tienes razón, ¿verdad? No, él quería que quedara todo bien claro. Mira, al que nosotros adoramos es a Jesús, a nadie más. Entonces Lucas 11, 27 y 28. Voy a buscarlo acá porque aquí me lo corté. Lucas 11, 27 y 28. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, o sea, Jesús, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Dice el versículo 28, y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Fíjense. Entonces, de que, como ya dijimos al principio, sí, o sea, María es bienaventurada. Pero ¿qué dice Jesús? Antes, ¿verdad? Todavía más bienaventurada. O sea, no nada más porque fue mi mamá, ya con eso ya la hizo. Sino antes todo aquel que oye la palabra de Dios y la guarda. Entonces, es bien interesante, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante leer lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Leer toda la Biblia, ¿verdad? No pensar ya con leer Mateo y Hechos ya la hice, ¿no? O sea, vamos a leer toda la Biblia para que tengamos el concepto, el mejor concepto que lo que Dios quiere que tengamos de Él, de Jesús, del Espíritu Santo, de todo, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar acerca de las falsas apariciones de María. Ahora, como dijimos al principio de este tema, las apariciones de la supuesta María, y digo la supuesta porque otra vez, cuando estamos hablando de cosas en contra de, no estamos hablando en contra de María, sino en contra de lo que las personas han inventado acerca de ella. Sí, entonces son cosas muy diferentes. O sea, una cosa es María de la Biblia y otra cosa es lo que las personas se han inventado de María, que son incorrectas, que no están bien. Entonces, que quede bien claro esa distinción, ¿no? Entonces, lamentablemente, ¿verdad? Esas apariciones que dicen cosas que no son ciertas, no son más que espíritus impostores que usurpan el nombre de María para engañar a la gente. Existe mucha gente el día de hoy que ya ni siquiera se llaman cristianos, sino se llaman a sí mismos marianos o guadalupanos. Imagínense. Y en la Biblia no existe nada de eso, ¿verdad? ¿Dónde encontramos a marianos o guadalupanos en la Biblia? Respuesta, en ninguna parte. En ninguna parte. Solamente, ¿cómo se le llamó a los discípulos en Antioquía por primera vez? Cristianos, porque somos seguidores de Cristo. Cristo es el Salvador del mundo.
Pues, y la única mujer, como ya vimos, que intentó alabarla a ella, fue refutada por Jesús, como ya vimos en Lucas 11, 27 y 28. Ahora, fíjense muy claro lo que les voy a decir. Si los apóstoles hubieran pensado que María tenía un rol especial en la salvación de la humanidad, claramente lo hubieran dicho ahí en la Biblia. Y María hubiera aparecido en las salutaciones. ¿Saben? Las salutaciones vienen siendo los saludos, bendiciones o despedidas. Eso es un evangelio cuando hablan que el Padre, que Jesús y que el gozo del Espíritu Santo y todo eso, pues hubieran ahí puesto también a María. Pero nunca que mencionan que ya sea que el Espíritu Santo o que a Jesús o que al Padre, nunca mencionan a María, ni en las salutaciones, ni en las bendiciones o en las despedidas de sus evangelios, sus epístolas. Pero esto jamás sucede. O sea, nunca hacen eso. Su único rol fue de haber sido obediente al llamado de Dios para que Jesús encarnara a través de ella. Entonces eso ya con solo hacer eso es muy especial, muy especial. Porque ustedes saben, imagínense una mujer que no ha tocado varón y que de repente se embarace, ¿qué van a pensar de ella? O sea, fácilmente cualquiera, ay, no, ¿cómo? O cuántas personas el día de hoy dicen, hombre, o sea, eso del embarazo y todo eso es algo bonito. Me refiero en el sentido, claro, es bonito que las pataditas y todo eso, pero las náuseas y todo y así, que sienten así como enfermas, y luego los dolores de parto, y todo eso. Pero no, las personas piensan, no, pues yo quiero el gusto, ¿verdad? Yo quiero ver con mi marido y todo, ¿verdad? Hasta trato de prevenir el embarazo y todo eso. Pero ella no iba a tener nada de gustos, ¿verdad? En el sentido, ¿verdad? Físico, pero sí toda la responsabilidad de lo que es embarazarse de un hijo. Entonces, o sea, lo que hizo ella, y del montón de críticas de personas. ¿Se acuerdan cómo le llamaban a Jesús? No decimos que tú eres samaritano, como dando a entender, la que embarazó a tu mamá era un samaritano, así, y cosas así, o sea, cosas bien feas que le pudieran decir a María. Entonces, vaya que si ella fue una obediente, sumisa a la voluntad de Dios, como ninguna mujer, o sea, una mujer espléndida. Entonces, pero no podemos ponerle roles a ellas, o sea, trabajos o responsabilidades o cosas que no son de ella. Entonces podemos notar su franca obediencia leyendo las últimas palabras con las que se dirige al ángel María, ahí en Lucas 1:38. Ya cuando el ángel le dice lo que va a pasar, y que ella dice, wow, pero si no conozco varón, ¿cómo va a ser esto? Y ya le dice, mira, el Altísimo va a venir. Entonces en Lucas 1:38, fíjense que qué bonita la manera de decir de ella. Dice, entonces, estoy en Lucas 1:38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Es interesante porque ni siquiera le pidió favores. Fíjate, o sea, bueno, ya que voy a hacer yo esto por él, pues ¿por qué no me das esto? ¿Por qué no me das aquello? Cuando nazca, pues ponme en el hospital más grande y famoso y más caro. No, hombre, fue a dar ahí ni siquiera había lugar en el mesón y todo. O sea, ni siquiera pidió por privilegios. Nada. Sino hágase la voluntad del Señor. Eso sí. Entonces, qué humildad, qué buena manera de ser. No por nada, ¿verdad?, escogió Dios a ella. Ella sí. Entonces, ahora, ¿qué dicen las falsas Marías? Es decir, aquellas, no nada más lo que las personas dicen, sino que hasta las falsas Marías. Ahora, ¿a qué me refiero? Porque pueden existir dos cosas. O ya sea que una persona dice, a mí se me apareció, y que sea pura mentira, ¿verdad? O que dice, se me apareció, y nada, fue nada más que porque había una cosa redonda ahí en el tronco del árbol, ¿verdad? O en el piso, ¿verdad? O algo así, o una arruga en el... no sé, pero dicen, ya con eso se me apareció. O también puede existir lo que les digo, así como dice que Satanás se viste como ángel de luz. ¿Y por qué se van a andar disfrazando como ángel de luz si no es para engañar
Así como aquellas personas que les gusta ir a mediums, acuérdense que la palabra de Dios nada dice que no debemos de ni practicar, ni escucharlos, ni nada de eso. Y de repente, ay, que el tío, vea, se te apareció el tío, se te apareció la abuela, o qué sé yo. Y ay, me dijo cosas que solamente ellos sabían. Pues hermanos, si los espíritus demoníacos, ellos oyen todo, así como usted oye, también ellos escuchan todo lo que ustedes digan. Y en el caso de ellos no tienen un cerebro que se les olvidan las cosas. Sí, nosotros tenemos limitado el cerebro y nuestra memoria por el cerebro que tenemos. En el caso de los demonios y todo eso, y ellos nunca se les olvida todo lo que todas las personas están diciendo ahí enfrente de ellos. Mamá, se graban todo. Ya después de repente se hacen, yo soy tu tío. Sí, ¿verdad? Y para comprobarte que soy tu tío, pues sí, pues ahí cualquier espíritu lo estaba viendo, todo lo que hacía él, aún en el más rincón escondido de su casa. Entonces ellos también usurpan, los tíos, que el abuelo, que esto y aquello, y dicen cosas que no. Entonces por eso, en este caso, pues también sucede lamentablemente con esto. Entonces vamos a ver unos ejemplos de lo que supuestamente esas Marías dicen y lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, una falsa María dijo, ahora, y consta que lo que le estoy diciendo son dogmas, o sea, es decir, son creencias que se ponen como que sí lo dijo María. O sea, simplemente porque esta persona así lo dijo y yo le creo. Así dicen ellos. Yo no, pero así dicen ellos. Es decir, son que los religiosos lo ponen como que, sí es cierto, siendo que contradice la Biblia. Ahora, una falsa María dijo, fíjense lo que dijo: yo soy la mediadora entre Dios y ustedes. Así de plano, así dijo. Yo soy la mediadora entre Dios y ustedes. Y también dijo: tengan mucha confianza en la poderosa obra de intercesión y mediación de su Madre Celestial. Así dijo. Fíjense. Entonces, si eso dice, ¿vamos a decir que se les aparece a usted? Uy, no, por favor, no. Y otros hay que todavía tienen el pensamiento raro. Sí. Imagínense que de repente se le aparezca a alguien y que diga que es María y que toda la cosa, y que empiece a decir esto. Si usted no sabe la palabra de Dios, usted, sí, y se hinca y se postra y toda la cosa. Pero ¿qué pasa? Lo que la Biblia dice, 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5. Entonces acuérdense, una de esas apariciones dijo: yo soy la mediadora entre Dios y ustedes. Y tengan mucha confianza en la poderosa obra de intercesión y mediación de su Madre Celestial. Ahora, en la Biblia, jamás María promete tal cosa. En primer lugar, ni puede. Tendría que ser como Dios, que es todopoderoso y todo sabedor. Y solamente Dios y Jesús, el Espíritu Santo, tienen ese poder. Nadie más. O sea, ni una criatura tiene ese poder, ni siquiera Satanás. Se sabe todo. Pero fíjense, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Entonces, o usted le cree lo que dice la Biblia, o lo que de repente a alguien que se le aparece. Entonces, un solo mediador, porque hay un solo Dios. Y así como hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora se recalca lo de hombre porque antes de que Jesús viniera y muriera por nosotros, Él no era nuestro intercesor. Él nada más era, en aquel entonces todavía nada más nuestro creador, porque en Juan se menciona que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y por Él todas las cosas han sido hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces se nos menciona claramente que Jesús, y por eso el Padre, Jesús, el Espíritu Santo dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Dice en plural, no está hablando con los ángeles son criaturas. Está hablando de Dios. Y acuérdense, si está diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, la Biblia dice que nosotros estamos hechos a semejanza de los ángeles. No, sino a semejanzas de Dios. Entonces, antes de que Él muriera y todo eso por nosotros, Él nada más estaba como nuestro creador, no nuestro intercesor, sino que hasta que no murió por nosotros y resucitó y fue a parar a la diestra del Padre, es que Él ya es nuestro intercesor. Pero antes no.
Entonces por eso dice Jesucristo hombre, porque una vez que Él fue y se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, entonces fue hasta entonces, por eso Jesucristo hombre. Y Gálatas 4:26, porque se acuerdan que no nada más la falsa aparición dice yo soy la mediadora entre Dios y ustedes, sino que también dice tengan mucha confianza en la poderosa obra de intercesión y mediación de su Madre Celestial. Ahora, en la Biblia jamás se menciona a María como Madre Celestial, así como de nosotros. Nunca dice así. Gálatas 4:26 dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es, ¿qué dice? La cual es madre de todos nosotros. Entonces, si ustedes quieren decir bíblicamente de quién es su padre, pues el Dios Todopoderoso. ¿Quién es su madre? Aquí dice la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ya usted, si quiere leer lo que sigue ahí de Gálatas, usted lo puede leer. Entonces Jesús es el único mediador, y la Jerusalén de arriba, es decir, no la que está aquí en la tierra, es nuestra madre, según la palabra de Dios. Ahora, otra falsa María dijo que ella es nuestra abogada para salvarnos. Nuestra abogada para salvarnos. Pero Juan nos aclara quién es nuestro abogado. En Primera de Juan, ahí sí casi al final de la Biblia, ahí en su regazo. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, no se confundan con el Evangelio, sino es la epístola, casi al final. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. No dice que hay abogados, es el abogado, un solo abogado. ¿Y por qué Él es solamente nuestro abogado? Porque Él fue el que murió por nosotros. Él fue el que pagó nuestra sentencia. Él fue el que hizo todo eso, por eso Él es nuestro abogado. Nadie más ha muerto por nosotros, solamente Jesús. Entonces Él es nuestro abogado. Ahora, otra falsa María dijo: confíen en mí para que yo pueda salvar al mundo. ¿Así? Imagínense. Confíen en mí para que yo pueda salvar al mundo. ¡Wow! Si ella misma dijo, el Hijo de Dios, mi Salvador. Entonces, y continuando con lo que dijo, dice: solo yo puedo salvarlos de las calamidades que vienen. Fíjense, hasta exclusividad. Dice la falsa María: solo yo puedo salvarlos de las calamidades que vienen. Y también, continuando con lo que decía, aquellos que pongan su confianza en mí serán salvos. ¡Wow! Digo, o sea, si una persona se cree todo eso, entonces ya es obvio por qué se llaman marianos o guadalupanos. Porque se están creyendo todas esas cosas que no nada más no son bíblicas, sino antibíblicas. Una cosa no bíblica podría ser, pues, de que vamos a decir, pues bueno, la palabra de Dios no menciona nada acerca de esto. Bueno, simplemente no es bíblico en el sentido de que no se menciona en la Biblia acerca de eso. Pero antibíblico es que se menciona algo que es contrario a lo que, o sea, que sí lo menciona la Biblia, pero totalmente contrario a lo que otros están diciendo. Y por eso Jesús, Dios dice, vea que Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Es decir, cuando Dios habla y el hombre quiere decir del mismo tema algo y es contrario a lo que Dios dice, Dios es el verdadero y el hombre es el mentiroso. Entonces aquí dice, fíjense, aquellos que pongan su confianza en mí serán salvos. Pero ¿qué dice Juan? Ahora este es el Evangelio. El Evangelio de Juan 4:42. Ahora, obviamente hay muchos versículos en la Biblia que se nos menciona de que como el Salvador del mundo es Jesús, no María. En la Biblia jamás se menciona nada que María sea nuestra salvadora o que ella es la que nos puede salvar de las calamidades. Nunca dice eso. Pero entonces, por ejemplo, aquí en Juan capítulo 4 versículo 42 dice: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho. En este caso la mujer era la samaritana, ustedes pueden ver la historia.
Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador, que dice, del mundo. ¿Quién? El Cristo. Entonces Cristo es el Salvador del mundo. Y también en Efesios 5:23, Efesios 5:23, hablando de cómo citas que contradicen esas apariciones. Efesios capítulo 5, versículo 23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él, ¿qué dice? Él es su Salvador. Cristo es nuestro Salvador, es nuestra cabeza y es nuestro Salvador, solamente Él. Ahora, hablando de Jesús, fíjense lo que dice Hechos 4, Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Hechos 4, 11 y 12. Dice, y en ningún otro hay salvación. O sea, no nada más queda bien claro que quién es nuestro Salvador, sino que claramente también dice que no existe otro. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente por el nombre de Jesucristo. Ahora, ya para terminar, les quería decir, fíjense que parece que el espíritu que usurpa el nombre de María, sin querer queriendo, se identificó con su nombre real, el cual es Reina del Cielo. Reina del Cielo. Ahora, no estoy diciendo que ese demonio sea Reina del Cielo, sino que es un dios falso que aparece desde el Antiguo Testamento. Ustedes saben cómo Satanás, él quisiera bastante ser adorado, tanto así que hasta Jesús le dijo, mira, todo esto te daré si tú postrado ante mí me adorares. O sea, para él codicia bastante el ser adorado, y así también todos los demonios. Entonces fíjense, desde tiempos antiguos este demonio, o que sea Satanás, engaña a la gente, quienes lo siguen adorando de la misma manera hasta el día de hoy. Fíjense lo que dice Jeremías. Esta es la última cita que veremos hoy. Jeremías 7, 17 al 18. Jeremías 7, 17 al 18. Jeremías 7, 17 al 18. ¿Sabe qué? Voy a buscarlo acá. Creo que lo tengo aquí equivocado. 7. Ok, sería Jeremías capítulo 7, empezando el versículo 18. Vamos a leer hasta 18, 19 y 20. Jeremías 7, 18 al 20. Fíjense lo que dice. Los hijos recogen la leña. ¿Para cuántos de ustedes sus papás les hacían a recoger leña? O sea, dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa. Hasta parece rima, ¿no? O sea, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la Reina del Cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Desde tiempos antiguos, uno de los dioses falsos, hay muchos, Baal y todo eso, estaba una diosa que se decía Reina del Cielo. Y lo mismo hacen el día de hoy, ¿no? Y hacer tamalitos, ¿no? O tortitas. Dice tortas a la Reina del Cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Versículo 19. Me provocarán ellos a ira, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia ¿qué? Su propia confusión. Solitos se están confundiendo. Versículo 20. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí que mi furor y mi ira
se derramarán sobre este lugar, y sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, y se encenderán y no se apagarán. Entonces, acuérdense que algo que Dios aborrece bastantísimo es la idolatría. Y eso pasa siempre que adoramos a alguien que no sea Dios. Acuérdense que en Juan se menciona que como Dios quiere que honremos al Hijo como honramos al Padre, hablando de Jesús. Y como la única manera en que es glorificado el Padre es a través de Jesús. Entonces esa es la palabra de Dios dice eso. Entonces, por eso no hay ningún problema de nosotros adorar a Jesús, porque Él es Dios, es parte de la deidad. Pero es muy importante ver que no debemos de adorar a nadie más, ni aunque se nos presente de repente. Entonces si a usted de repente esta noche se le aparece algo, o alguien, y yo soy fulanito de tal, algo así, y adórame, o yo soy el Salvador, o yo soy esto, ustedes abren la Biblia y díganle, mira, pues aquí dice esto. No, me desenmascararon, ¿verdad? Pero sí, entonces es bien importante, ¿verdad? Acuérdense, nosotros creemos, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios dice acerca de María, pero no, ¿verdad?, aquellas cosas que se dicen de María, que ella jamás dijo, y que tampoco los apóstoles dijeron de ella, ni tampoco Jesús. Ahora, si quieres saber más acerca del tema, les recomiendo este video. Se puede comprar en jeremiahfilms.com, que se llama Mensajes del Cielo. Y habla acerca de eso de las apariciones y todo eso. Y ponen así lo que la aparición dice y lo que dice la Biblia. Entonces se llama Mensajes del Cielo. Y uno lo puede encontrar en inglés o en español en jeremiahfilms.com. Entonces vamos a ponernos de pie. Vamos a tener el himno de invitación. Entonces si hay una persona aquí, ¿verdad?, que quiere bautizarse conforme a la palabra de Dios, lo puede hacer el día de hoy. O si quiere, o si se había alejado, que sí era cristiano y todo, pero se alejó y quiere reconciliarse, también lo puede hacer. Gracias.